Vamos a continuar. En el programa tenemos dos clases, es hoy y la próxima, que eran un poco relativas a San Pedro y San Pablo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver lo que nos da de sí la clase, porque es verdad que son temas tan amplios y tan largos, tremendamente interesantes, como veréis, ¿no? Aquí no nos va a dar tiempo hoy a hacer los dos apóstoles, entonces vamos a hacer unas líneas generales de lo que nos quedó y luego un poco pues ver lo que tenemos de San Pedro y el próximo día pues comenzaremos un poco con lo que tenemos de San Pablo y así iremos un poco ya y luego pues los dos apóstoles en el arte, ¿no? Y así entre esta clase y la siguiente haríamos un poco las dos, ¿no? Hoy vamos a ir a un tema que tiene que ver mucho con lo teológico y también con el fundamento de muchas cosas de la Iglesia Católica, ¿no? Digo esto porque realmente es un tema muy interesante, ¿no? Donde aún hoy es un tema tan interesante que hay un debate muy fuerte sobre esto, ¿no? Yo lo que vamos a hacer hoy, porque es lo que nos corresponde desde el punto de vista del arte y de la fe, es lo que hay y hasta donde podamos llegar, ¿no? Luego cada uno creerá o no creerá, pero vamos a exponer lo que al menos la Iglesia en la tradición pues tenemos algo como claro, ¿no? Hay muchas pruebas, veremos, que son evidentes en lo que es la presencia de Pedro y Pablo en la ciudad de Roma, ¿no? Entonces, sobre todo en el mundo del protestantismo, son los que más niegan que Pedro estuviera en Roma, ¿no? Entonces, pues hay quien dice que nunca estuvo, nosotros defendemos que sí. Es verdad, como veremos ahora, que no es una comunidad ni fundada por Pedro ni por Pablo, eso es verdad. Es decir, ni San Pedro ni San Pablo fundó la comunidad de Roma, ¿no? Pero también lo teológico a nosotros nos importa, más allá que estuvieran, que realmente creemos que estuvieron, que allí murieron, ¿no? O no. Lo bueno es que al final lo que sí que nos importa es que el sucesor de Pedro pues es el actual obispo de Roma, ¿no? Entonces sí que en esta línea sucesoria pues estuviera o no la figura teológica del pontificado pues se salvará, ¿no? Vamos a ir muy rápidos ahora al principio porque hoy sí que me gustaría mucho hablaros de lo que es la tumba de San Pedro, ¿no? Algo que pues, la tradición pues retiene que está en el Vaticano. Y bueno, pues llegaremos hasta donde llegamos, ¿no? ¿Pruebas arqueológicas sobre la presencia de Pedro o Pablo tenemos? No, no hay, como no hay de muchos personajes, lo cual no quiere decir pues, que no estuvieran ahí, ¿no? Sí que tenemos fuentes, sobre todo literarias, y lo que vamos a decir sobre la tumba de Pedro, que pues todos los indicios, al menos yo soy uno de los que creo firmemente que sí que es la tumba de Pedro, por lo que veremos, ¿no? Pero hay gente que dice pues que bueno, pues puede ser o no puede ser. Entonces, yo me voy a limitar un poco a lo que tenemos de arqueológico, que es un poco lo que vamos a hacer, ¿no? Yendo un poco de una manera muy, por resumir un poco lo que tuvimos el otro día, pues después de la caída del templo, como vimos, sobre todo con el emperador Tito y demás, pues aquí hay un cuadro muy bonito de David Roberts, que es un pintor francés. Él estuvo por Italia también, sobre todo pues ya casi pues de un estilo neoclasicista, y entonces él va a experimentar un poco, y lo vemos muy bonito, pues con toda, digamos, este lujo de detalles que tiene el neoclasicismo, y cómo él va a recoger este autor, David Roberts, en el año 1850, para hacernos un poco idea de lo que supuso las ruinas de Jerusalén, ¿no? Esto es quizá el elemento más histórico que tenemos sobre eso, ¿no? Una cosa interesantísima. Este es un arco que muchos habréis visto, que está en los foros imperiales, en el Palatino, muy cerquita del Coliseo, y que es el arco del emperador Tito, ¿no? Él no lo hace, realmente fue un arco que su hermano, que le va a suceder, Domiciano, el último emperador de la dinastía Flavia, pues por el Senado y él y el pueblo romano, en honor también al que tuvo la batalla y que le hicieron Dios, al Divo, aquí podemos
leer arriba, al divo, senatus y pueblo romano, pues al divo, que es al divino, digamos, Tito, aquí está, ¿veis? Divo Tito, pues está dirigido un poco a conmemorar esta batalla de Jerusalén, ¿no? ¿Y por qué digo que es muy interesante? Aquí lo vamos, porque sería muy bonito, pues todo lo que es, pues todas las metopas, en fin, todo esto, que es muy interesante, pero lo que nos interesa es esta pared, que es, según se mira en el lado derecho del microscopio, pues fijaros, aquí nos narra cómo el gran botín que representa a Tito cuando va a Jerusalén es la menorá, el arca de la alianza y las trompetas de plata que estaban en el templo. Es muy interesante porque aquí nos da cuenta de que realmente cuando llegaron a Jerusalén se llevaron el gran tesoro del templo, que era el arca de la alianza con las tablas de Moisés y la menorá, ¿no? Entonces digo que es muy interesante porque normalmente este arco se considera que está hecho en torno al año 75-80, cuando ya pues Vespasiano va a subir y entonces en honor a Tito, ya muerto, pues le han hecho Dios también y le construyen este arco de agradecimiento a esto, ¿no? Para, bueno, pues ver un poco cómo realmente sucedió y dar, digamos, esto, testimonio histórico, aparte de las fuentes, pues fijaros lo que significa el arte también, ¿no? Como al final es un testimonio muy valioso en este relieve de este arco, pues precisamente esto, ¿no? Fijaros cómo estaba antes de Mussolini, en el año 1742, ¿no? Fijaros, este Bernard Bellotto es un pintor muy interesante porque este era sobrino de Canaletto, es un gran vedutista que va a morir incluso en Polonia porque va a ser, digamos, uno de los pintores de la corte, primero de Austria, va a estar en Viena y luego se va a ir a Polonia los últimos años, va a morir en Varsovia, pero desde que tenía 15 añitos va a entrar en el taller y va a aprender del gran Canaletto. Por eso muchos de sus cuadros, las famosas vedutas que tiene tanto de Roma como de Venecia, él va a empezar en Venecia con su tío y volverá a Roma, pues, y fijaros lo interesante cómo estaba este arco, ¿no? Luego ya después de Mussolini va a tirar todo esto cuando quiere hacer lo que tenemos ahora, la vía de los foros imperiales, cuando van los coches, Mussolini tirará todo esto y se quedará solo lo que tenemos hoy y tirará las casas adyacentes, ¿no? Por eso es muy interesante ver incluso las iglesias que había aquí, detrás, pues todo lo que hoy son los foros imperiales, que no queda nada porque, digamos, en la última, digamos, ese sueño que tenía Mussolini de hacer esa gran Roma imperial otra vez y de hacer esa gran avenida que tenemos hoy de los foros imperiales, pues tiró prácticamente casi todo. Es verdad que limpió mucho lo que era solo el arco y todas estas cosas adyacentes que fueron posteriores, sobre todo del Renacimiento, del Barroco, tiró. Después del 70 hasta el 135, lo más interesante es sobre todo la primera parte. Es decir, al final, ¿qué se queda después cuando el templo deja de existir en Jerusalén? Esto es muy importante porque en Roma veremos que será también muy importante en el judaísmo y en el cristianismo. Y es que al final va a haber un judaísmo oficial, muy ortodoxo después del 70 y sobre todo se va a consolidar en torno a la figura de los fariseos. Entonces, cuando el templo cae, digamos, la figura, claro, los sumos sacerdotes desaparecen porque ya no hay templo, entonces no hay sacrificios que ofrecer ni hay culto que realizar, ¿no? Por eso, al final, los fariseos, que van a representar un poco el espíritu más puro judío, ¿no? Esto va a influir mucho en la iglesia cristiana, porque esta radicalización y este renacimiento del espíritu judío en esta iglesia cristiana, ya veíamos de Jerusalén, pero también fuera, se va a arraigar mucho. Entonces, muchos cristianos o judio-cristianos pues se van a enfatizar mucho de cara a lo que llamamos pues aceptar más bien el judaísmo de tipo farisaico, ¿no? Y también entre los cristianos pues se va a hacer muy, muy famoso, ¿no? Se va oscureciendo poquito a poco lo que llamamos pues todo lo histórico y teológico de la iglesia de Jerusalén. Y el centro cristiano, aquí, sobre todo a partir del 132, va a pasar a Antioquía y después a Roma, ¿no? Y luego, a partir del año 100, pues va a ser un poco
digamos, el tema de la iglesia cristiana del judaísmo, ¿no? Ya en el 135, cuando Adriano destruye totalmente Jerusalén, va a prohibir la entrada de los judíos y va a hacer la actual ciudad, ¿no? Fijaros, prácticamente desde este año, prácticamente hasta después ya de todos estos acuerdos de paz que ha habido en los años 45, los judíos no han vuelto por ahí, ¿no? O sea, fijaros la importancia que tiene también todas estas fechas, ¿no? Aquí se va a dar un poco lo que decíamos antes, o sea, se va, sobre todo a partir del año 90, para ser más exactos, va a ser muy fuerte la gran, y lo vamos a ver sobre todo en Roma, el gran choque entre la iglesia de la circuncisión y la iglesia de los gentiles. Entonces, dentro de la comunidad cristiana, el mismo Pablo, lo vamos a ver en sus cartas, pues realmente va a haber una lucha muy grande entre los cristianos que vienen del paganismo y los cristianos que vienen de la religión judía. Sobre todo el tema de la Pascua, que hoy, como sabéis, pues sigue dando que hablar con los ortodoxos. Entonces unos decían que no, que los judio-cristianos que tenían que seguir siendo el 15 de Nisan, y otros que, bueno, pues el domingo más cercano a esta fecha, como lo tenemos también ahora, ¿no? Aquí está un poquitín todo lo que es la corriente de Pedro y de los fariseos, ¿no? Que es, pues, la salvación pasa por Cristo directamente, sin necesidad de la ley, por tanto los gentiles no tienen que cumplir las leyes de Moisés, ¿no? Que es lo que se proponía por parte de los apóstoles, ¿no? Mientras que todo lo que ponemos fariseos, pero, digamos, por parte de este judio-cristianismo, pues es verdad que la salvación pasa con Cristo, pero con la ley. De tal manera que los gentiles tienen que hacerse judíos y después cristianos. Es decir, el tema de la circuncisión. Es donde va a radicar todo el problema de los inicios de la iglesia, ¿no? Santiago, como sabéis, era un poco la cabeza de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Por recordar un poco, ¿no? Entonces, la postura de Santiago, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, pues es que va a defender, pues, también el judaísmo más, digamos, pues moderado. No hace falta circuncidarse, no hace falta seguir las leyes de la ley, y dice de Santiago, no molestemos a los hermanos, ¿no? Pero sí que es verdad que se llega un poco a esto, ¿no? Pues comer la carne de los sacrificios, las relaciones ilícitas, los delitos de sangre y estos tres pecados que en el judaísmo se consideraban mayores, que pasan también a la Iglesia católica cristiana, como la idolatría, el adulterio, el incesto y el homicidio. Eso es lo que va a quedar un poco lo que era el judaísmo, ¿no? Normalmente esto es un plano de Jerusalén, incluso tal como la tenemos ahora. Aquí estaría la iglesia de la resurrección, ahí estaría, pues, todo este monte, que donde ya, sobre todo a partir del 135, la iglesia católica cristiana desaparece prácticamente de Jerusalén, ¿no? Se queda en este monte, pues aquí donde está la tumba de David. Si uno ha ido a Jerusalén, pues un poco una pequeña, muy fuerte de judaizante, ¿no? Y me hace mucha gracia porque San Gregorio Niceno, él cuando va a Jerusalén por esta época, destaca la mala impresión que le han causado a los cristianos de la ciudad en un escrito, ¿no? Porque estaban divididos en muchas sectas en la ciudad, dice San Gregorio Niceno, perdón. A ver si esto no nos falla. Ahí. ¿No? El problema planteado por los judío-cristianos del monte Sión, que serían estos, era muy fuerte porque ocupaban el lugar tradicional de la iglesia madre y pretendían conservar la tradición original. Lo que sí que es verdad que estos cristianos que venían del judío-cristianismo, sobre todo a partir de 135, pues van a hacer todo lo posible porque los que venían de los gentiles se largaran. Entonces va a quedar un residuo muy pequeñito de la iglesia judío-cristiana. Esto va a ser un poco cómo se va a ir estos círculos, pues desarrollándose. Primero, como veíamos, la iglesia incluso en Galilea, y luego como en estos círculos el cristianismo se digamos, hasta llegar allá a toda esta parte que sería, pues, toda la zona de Italia, y luego pues España por acá, aquí llegaría también, ¿no? Vamos a entrar en el cristianismo en Roma, ¿no? Que es un poco lo que nos quedaba también ahí con la tumba de Pedro, ¿no? ¿Cuándo nace el cristianismo en Roma, ¿no? Realmente, bueno, la tradición dice que fue fundada por Pedro o por Pablo, pero es verdad que, pues, lo que tenemos sobre todo, que son las fuentes literarias y las extracanónicas, sobre todo las fuentes apócrifas, ¿no? Vamos a hablar mucho y mucho de lo que tenemos
son de escritos apócrifos, en lo que se refiere a la tumba de Pedro, ¿no? A veces nosotros creemos que por ser apócrifo un texto no sea verdadero, ¿no? No es verdad. El texto apócrifo lo único que quiere decir es que la Iglesia no lo ha aceptado en el canon de los libros revelados, lo cual no quiere decir que lo que esos libros dicen sea mentira, porque lo que esos libros dicen, pues no todo sea, digamos, que haya que excluirlo, ¿no? Esto es una cosa muy importante, porque hoy en esta mentalidad nuestra que tenemos del siglo XXI, o los que hemos nacido en el 20, del 19 creo que no hay nadie por ahí todavía, pues el tema apócrifo, nada, que no son libros a tener en cuenta, no. Es más, gracias a estos escritos apócrifos, nosotros podemos muchas veces hacer pues algunas, digamos, vacíos históricos gracias a esos escritos, ¿no? Lo cual no quiere decir que porque ya los llamemos apócrifos no sean verdaderos, ¿no? Entonces, esto es, digamos, algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Roma, como sabéis, había adoptado una religión politeísta, creía en muchos dioses, era sobre todo una religión familiar, ¿no? Yo creo que todos, o la mayoría, habéis visto la película esta de Gladiator, ¿no? Pero la película de Gladiator está muy bien por muchas razones, ¿no? Una de ellas es porque el tema religioso lo trata muy bien. Entonces son las imagencitas que todos llevan, que él mismo lleva, que da la familia. Entonces para un romano, es decir, uno cómo pervivía en la eternidad, no es que creyeran en la resurrección, pero uno cómo pervivía a través del recuerdo, ¿no? Entonces si tú recordabas a alguien, esa persona estaba viva. Fijaros, por eso cuando uno va a Roma, la mayoría de las estatuas de los emperadores están decapitadas. ¿Por qué? Porque los siguientes que no querían que se les recordara, una manera de que aquel no perviviera era porque la gente se olvidaba. Y al revés, fijaros, si uno va, yo hice hace unos años aquí en el arqueológico, en verano, un curso muy bonito que se llamaba Roma vive hoy, y entonces fue unas charlas durante un curso de estos de verano, muy interesante, porque uno nos hicieron ver cómo a lo largo de las vías romanas, sobre todo gente que era más bien pudiente, incluso podemos encontrar en muchas de ellas, bueno, la mayoría en España, porque dicen que son calzadas romanas, no lo son, ¿no? Pero bueno, la mayoría son de la Edad Media, ¿no? Sobre todo con la pendiente y todo, hay que comprender que si eso fuera una vía romana, esa pendiente no podía tener, porque los carros se vendrían abajo, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, muchas veces se encuentran una especie de cofrecitos que eran como indicadores de caminos, que en verdad no eran indicadores de caminos, sino eran simplemente donde se guardaban las cenizas de los difuntos en los laterales de los caminos. ¿Por qué? Para que aquellos que pasaran recordaran a las personas que habían fallecido. Entonces, para un romano eso era como muy personal. De hecho, había muchas tumbas, cuando uno va a los cementerios romanos, las catacumbas ya son cementerios cristianos, no son romanos, todos ellos son cementerios cristianos, ¿no? Pero los cementerios romanos, o que uno pueda visitar, incluso si uno se da cuenta, en el derecho romano incluso, pues hay una especie de edificios donde el Día de los Muertos que celebraban, pues le echaban incluso el vino, la comida, porque se hacía la cena, la comida en el lugar de la tumba y se participaba con los muertos de los que uno llevaba, ¿no? Para ver un poco este sentido, que sobre todo era una religión de los antepasados y de los muertos, ¿vale? Luego, pues toda la constancia que tenemos del pueblo judío en Roma, que sobre todo de Filón, que en este librito se llama Delegación ad Gaium, dice que la mayor parte de los judíos vivían en la zona del barrio del Trastevere, ¿no? Que muchos pues conocéis. Yo cuando viví en Roma, los años que estuve estudiando, el convento pues estaba en este barrio, ¿no? El barrio del Trastevere, que ahora se ha convertido en algo tan famoso, ¿no? Tan pintoresco, bohemio, de restaurante, donde la gente suele ir hoy, pues siempre fue lo peor de Roma, ¿no? Hasta prácticamente el año 90 de 1990, incluso un poco después, que se convirtió un poco más, pues ha sido lo peor, porque era el extrarradio, ¿no? Que estaba después del río, y es donde sobre todo vivían los judíos, ¿no? Tanto es así que se intuye que San Pedro y San Pablo, cuando van a Roma, donde vivirían, precisamente es en ese barrio, ¿no? Porque evidentemente era la lengua que conocían y la cultura que conocían, ¿no? Entonces, por eso,
estaba ahí. De hecho, una parte del Trastevere, que es donde está la sinagoga, que se ve desde el río, que es la sinagoga esa grande que hay en Roma, pues se le conoce también por el barrio español, porque fijaros, Roma, como pertenecía al Papa, fue el único estado del mundo, nación de Europa, que nunca expulsó a los judíos. Hay muchos judíos españoles, cuando incluso los reyes católicos los expulsan de España, van a ir a pedir amparo del Papa, ¿no? Entonces se van a refugiar en la ciudad de Roma, que pertenecía al Vaticano, y el Papa los tenía sobre todo ahí, pues viviendo en estos barrios. Y hay un templete donde lo único que el Papa les pedía era pues ir a una especie de medioconferencia cada mes que hacían, y el resto pues vivían tranquilamente en la ciudad del Vaticano. Por eso para un romano, sobre todo para la gente que vivía en Roma, o sea, lo más fuerte que ha vivido en su historia fue el nazismo. De hecho, el día 25 de abril, que es la fiesta de ellos, sobre todo de la ciudad y de Italia, que fue la liberación de los nazis. ¿Por qué? Porque nadie había expulsado nunca a nadie de Roma, ¿no? Incluso los mismos judíos, cuando en Europa los echaron, pues Roma siempre los acogió, ¿no? Entonces, para la ciudad siempre ha sido como un elemento pues muy, muy destacable, que siempre fue muy acogedora de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo Julio César, que es lo que más nos interesa, luego ya no, pues tuvo muchísimas buenas relaciones con la comunidad judía, ¿no? Cuando hablamos de la comunidad judía, aquí todavía pues entra también el cristianismo, porque el cristianismo estaba, digamos, metido como un grupo, ¿no? Dentro de este judaísmo, ¿no? Todavía no se había separado de la sinagoga, ¿no? Tenemos que esperar un poco después para que se separe de la sinagoga. Le dio muchos privilegios, les permitió el culto, la comida en común, tampoco iban al servicio militar, podían organizar colectas para el templo de Jerusalén. Y fijaros, en el siglo I, la población judía de Roma era en torno a 40.000, 50.000 personas. En aquella época era una cosa exageradísima, ¿no? Entonces muchos de ellos, pues claro, venían también como cristianos, ¿vale? Esto lo habréis conocido, ya que estamos en el barrio del Trastevere, ¿no? Esta es la famosa fuente, que es una joya, que es la fuente de las tortugas, que está hecha por Bernini, y entonces es también un barrio muy bonito. Cuando uno va a Roma, aquí hay muchas tiendas, todavía la sinagoga estaría por esta calle al final, pues hay muchas tiendas judías, hay restaurantes donde se come muy bien, y hay una casita aquí, que hay una ventana que está cerrada, que siempre estuvo cerrada, que también es una historia muy interesante, pero bueno, como no nos corresponde, pues ya está, ¿no? Entonces, bueno, al final, digamos, las antiguas referencias, o una de las más antiguas que tenemos, es en la vida de los 12 Césares de Sutonio, ¿no? Que va redactada en torno al 120, ¿no? Fijaros, lo único que vamos a encontrar sobre la presencia de Pedro y Pablo, pues va a ser sobre todo en el siglo II, ¿no? Lo poco que nos dicen los Hechos de los Apóstoles, que lo veremos ahora, y claro, los Hechos de los Apóstoles ni nos dicen cuándo muere Pablo, ni cuándo muere Pedro, ni cómo muere Pedro, ni cómo muere Pablo, ni qué hace, ¿no? Al final, pues, los Hechos, como sabéis, acaban pues, diciendo que Pablo se marcha a Roma, y ahí se acaba todo, ya no sabemos nada más, ¿no? Entonces, sobre todo a partir de este año 120, pues todo lo que tenemos en el siglo II, III, lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces vemos cómo el emperador Claudio expulsó a los judíos por los continuos alborotos prometidos por Cresto. Cresto era una manera de decir Cristo. Entonces, sobre todo en este año donde está el emperador, que sería hacia el año 49, por los judíos que creían en Cristo, que eran los cristianos, pues había unas discusiones tan tremendas con los judíos que ya el emperador, pues sobre todo Claudio, pues expulsó a todos de la ciudad de Roma, ¿no? Los que eran gentiles, pues esto es muy importante tenerlo en cuenta, los que eran gentiles, ¿qué pasó? Que al no ser judíos y venir del paganismo, pues esos no los expulsaron, sino que esos se quedaron realmente en Roma, ¿no? Por eso la comunidad de Roma cada vez, aunque en un principio tuvo mucha fuerza los judíos, pero cada vez va a perder más fuerza, sobre todo a partir de este año, porque claro, los que se van a quedar en la ciudad van a ser los que vienen del paganismo, que no los van a echar, ¿no? Entonces por eso también pues va a ser una especie luego veremos incluso con Nerón cómo tendrá mucho que ver con esto, ¿vale?
Este es un cuadro muy bonito de Panini, Giovanni Paolo Panini, que es también un pintor italiano. Es muy academicista, como veis. Entonces es muy interesante porque en este cuadro del 1735, con este estilo propio, ¿no?, de lo que llamamos ese neoclasicismo, pero por ejemplo de la academia, pues fijaros, nos está hablando Pablo, que está predicando, Aquiles y Priscila, que luego veremos quiénes son, porque sabéis que los Hechos en Lucas los van a expulsar de Roma y van a tener una importancia muy buena. Por eso sabemos que ya había Roma. Cuando va Pedro y Pablo ya existía la comunidad de Roma, es decir, que la comunidad de Roma es muy anterior a que llegara Pedro o a que llegara San Pablo, ¿no? Entonces es muy bonito este cuadro con este realismo, porque al final vemos cómo pues, San Pablo, en templo redondo, pues lo puede incluso con esto, que está, es verdad que no está junto, sino que esto está un poquitín más a la derecha. Si fuéramos a esta parte donde está la sinagoga, donde está la famosa iglesia de San Cosmedi, que era de la Boca de la Verità, pues se conserva todavía, es el único templo redondo que se conserva en Roma, ¿no? En tiempo de Paolo Panini, que va a Roma y hace, digamos, le llamaban también el pintor de las ruinas, ¿no? Le llamaban porque era un hombre muy dado era un enamorado también de las ruinas de Roma, ¿no? Entonces lo bonito es cómo los artistas también pues van a coger todo esto que pues Suetonio nos dice, pero sobre todo también los Hechos de los Apóstoles, pues como Aquila y Priscila pues son expulsados también de Roma y que están representados aquí en este lado de aquí, pues luego se encontraron con Pablo, ¿no? Entonces nos damos cuenta también pues de cómo era Roma también en la época, ¿no? Pues como lo tenemos prácticamente hoy y es perfectamente reconocible, ¿no? Esto igual, esta es la famosa pirámide, es del mismo autor, de Panini, y esta es la famosa pirámide que hoy incluso tenemos, la pirámide de Chestia, con el mismo que hemos visto, que también se encuentra. La pirámide, como sabéis ya, pues empieza la vía ostiense, que hablaremos el próximo día, donde fue martirizado San Pablo y donde luego le van a hacer, ¿no? Lo primero que hace Pablo, que es lo que va a representar también este pintor en este momento, es convoca a los 26 miembros de la comunidad judía, a unos, dice los Hechos 28, convenció sobre la figura de Jesús y a otros no, y se retiraron en desacuerdo unos con otros, ¿no? Esto es muy interesante porque al final aquí es como una especie de que está Pablo pues hablando del paganismo y de los dioses y del verdadero Dios, y unos pues están a favor, otros en contra. Entonces es muy interesante este cuadro también de Panini porque va un poco al menos nos hace ver de una manera gráfica pues lo que fue también la labor de la predicación pues de los apóstoles, ¿no? Aquí vamos a empezar ya lo que tenemos como documento, digamos, literario, que es sobre todo el libro de los Hechos y de las cartas de él, ¿no? Aquí lo he puesto para no perdernos. Entonces vemos como en el año 57 sabemos que Pablo nunca habría visitado Roma, pero sabemos que ya al menos en el 49 los cristianos están, porque sabemos por Suetonio que el emperador Claudio en ese año había expulsado a los judíos porque habían discutido unos contra otros, es decir, los cristianos contra los judíos. Por lo tanto, Pablo no puede ser el fundador de la comunidad de Roma porque él en el año 57 jamás había visitado la ciudad, y esto lo sabemos por la carta a los romanos. Él escribe esta carta en este año y desde luego él dice: yo deseo un día visitar vuestra comunidad. Está claro que nunca había ido todavía, ¿no? Por lo tanto, en el año 57 él nunca había hablado, ¿no? Lo único que indica Pablo en su carta es la diaconisa Febe, que se encontraba al frente de la comunidad cristiana, ¿no? De uno de los dos puertos de Corintio, que en esa fecha se hallaba en Roma, y probablemente por asuntos propios o de su comunidad, ¿no? En la carta de Pablo saluda a muchos cristianos, entre ellos pues Aquila y Priscila, que también pues iban a ser nombrados en Hechos de los Apóstoles, Corintios, Timoteo, ¿no? Y en esta fecha pues se contaban cristianos, por ejemplo, la familia de los Césares, a los que saluda, que eran esclavos y libres, ¿no? Entonces es un documento muy interesante, porque sabemos que ni Pedro ni Pablo entonces fundan esta comunidad, ¿no? Eso está
claro, porque en este año realmente ninguno de los dos había ido. Esta es de mucha importancia, esta carta, ¿por qué? Porque entre los saludos que hace San Pablo, pues saluda a mucha gente y no saluda a Pedro. Entonces, realmente si Pedro hubiera estado ahí, pues a uno que lo hubiera saludado, porque sería un poco el centro de la comunidad, hubiera sido a Pedro, ¿no? Y otra de las cosas muy interesantes es que al frente de la comunidad estaba, digamos, esta diaconisa Febe, ¿no? Ahora que se habla mucho incluso de las diaconisas y se habla en el lenguaje hoy de la Iglesia, las diaconisas siempre existieron. Prácticamente, es verdad que no tenían, digamos, la labor de culto como tienen hoy un diácono, pero sí que estaban incluso al frente de las comunidades cristianas. Hay un ritual que conservamos que es la ordenación de diaconisas, ¿no? Entonces fue una cosa que la Iglesia siempre existió, junto con hombres había mujeres que recibían el orden de diaconado, ¿no? Entonces ahora mucha gente pone el grito en el cielo, ¿no? De estos grupos un poco más tradicionales, ¿no? Pero siempre existió de la Iglesia las diaconisas, ¿no? Y muchas de ellas, pues como vimos, estaban al frente de eso. Bueno, luego aquí otro de los que tenemos fue Tácito, el historiador romano, quien en sus anales del Imperio Romano, en el 116, en el capítulo 25, en el número 44 de estos anales, escribe cómo la persecución que Nerón pues, decreta contra los cristianos de Roma, ¿no? Acusándolos del incendio de la ciudad. Esto es muy interesante, dice, afirma Tácito que Nerón captivó a algunos cristianos que afirmaron no ser ellos los responsables del incendio. Pero, esto es lo más importante que nos dice Tácito, informaron que otros sí que lo habían sido. Es decir, delataron a sus hermanos en la fe. Esta denuncia prueba que los cristianos de Roma estaban totalmente divididos. Algunos autores, como Kuhlmann y Brown, que son, digamos, dos de los grandes en estos temas, sostienen que fueron los cristianos partidarios de cumplir la ley mosaica los colaboradores de Nerón. Y así parece que fue, ¿no? Al final, fijaros, para librarse de los que venían del paganismo, pues sobre todo de los judeocristianos de Roma, van a ser quienes van a decir a Nerón pues que han sido los cristianos gentiles los que han quemado la ciudad, ¿no? Entonces, para que veáis en ese momento incluso la gran división que había dentro de la iglesia cristiana, ¿no? De la comunidad cristiana, ¿no? Este mismo grupo sabemos que pudo ser muy bien quien actuó en el año 49 en la judería de Roma, ¿no? Estas denuncias, como pone ahí, pues de los primeros momentos, incluso Plinio, que escribe al emperador Trajano hacia el 111, 113, pues dice que los cristianos suelen delatarse unos a otros. Y luego Pablo en sus cartas, por ejemplo en Gálatas y Corintios, se queja de los falsos hermanos que encontró las iglesias fundadas por él en los primeros 50 años y llama a los falsos hermanos que, dice San Pablo, pues denuncian unos a los otros. Entonces, fijaros, estas tres bases son dos que son, digamos, extrarreligiosas, que sea pues esta carta de Plinio como la de Tácito, como luego lo que el Papa lo ha visto en las ciudades, pues sí que nos dan este clima, digamos, de crispación, ¿no? Por eso os digo que os decía el otro día que todo eso que en los Hechos de los Apóstoles leíamos, que al principio de la Iglesia pues todo lo ponían en común, que tenían un solo corazón, pues es un ideal, ¿no? O sea, de los Hechos de los Apóstoles, como los Evangelios, hay que saberlos leer, ¿no? Porque lo que hemos dicho no son libros de una crónica, ¿no? Sino tenemos que leerlos un poco más en su profundidad y en su conjunto, ¿no? Lo que lo quiere decir. Pero lo que sí que es verdad es que si en Jerusalén era todavía la cosa dura, en Roma todavía más. O sea, la división era realmente tremenda entre los cristianos, ¿no? Luego otra pista pues la encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, cuando nos cuenta la fundación de la comunidad cristiana en la ciudad griega de Corinto, ¿no? Pablo llega allí en torno al 50, bueno, pues ese matrimonio que sabemos que es Aquila y Priscila, que habían llegado de Corintio desde Roma expulsados por Claudio. Esto se trata de un testimonio muy importante, como pongo ahí, porque, digamos, si tuviéramos que datar en qué año se funda la comunidad cristiana, pues de Roma ciertamente sería antes del año 50 y después del año 40. Entonces, entre el 40 y el 50 es cuando
por toda esa actitud, por todos los testimonios que tenemos, pues lo hacemos. Este es un cuadro muy bonito, que es de esto que llamamos el Liberty Art o el modernismo, que es un cuadro del 19, donde precisamente está en un museo de Viena y es precisamente el matrimonio de Aquila y Priscila, pues en ese momento tan bonito, ¿no? de apoyo mutuo cuando la expulsión de Roma, que se tienen que marchar, y cómo los dos esposos pues están apoyando y queriendo y consolando el uno al otro, ¿no? Y realmente es una belleza, sobre todo los colores, el dorado que va a recuperar la tradición cromática de la pintura bizantina, pero a la vez todos esos azules que son una joya, ese verde blanco puro con esos hilos doraditos, ¿no? Como si fuera casi pues el manto de la Virgen, realmente el que lleva pues ella, ¿no? Entonces es muy interesante también este cuadro que hemos puesto ahí. Vamos a seguir porque al final, bueno, pues estas son las dos facciones, que es Pedro y Pablo, espero hablaremos de ello incluso el próximo día, porque no nos vamos a detener. Esto tampoco, estoy dando para atrás, aquí también yo creo que puede ser aquí. Y vamos a ir acá, ¿no? Aquí, San Pedro y San Pablo en Roma. ¿Qué es lo que tenemos de ellos, ¿no? Entonces, vemos cómo los Hechos de los Apóstoles, el autor Lucas terminará el libro con la presencia de Pablo en Roma, pero como os he dicho, nada se afirma sobre su muerte, ¿no? Se supone que Pablo llega a Roma en el 61 y poco después Pedro. De hecho, que Pablo no mencione su carta de los romanos a Pedro, pues deducimos que Pedro no visitó Roma antes del año 57. La tradición que dice que Pedro estuvo en Roma como 25 años, ¿no? Si uno lee cualquier historia tradicional de Pedro, pues viene de Jerusalén, va a Antioquía, va a Roma, allí muere y es sepultado. Esto realmente no tiene muchos visos históricos. ¿Por qué? Porque en todos esos años sabemos que Jerusalén, aunque solo sea porque subió a Jerusalén para el concilio. Luego vemos cómo Pablo va a verle a Antioquía. Entonces sabemos que Pedro estuvo quizá una primera temporada en Roma, luego marchó de Roma y luego volvió a Roma, ¿no? Eso es lo más verosímil. Y los apóstoles en esta época misionera no se quedaban en un mismo lugar, ni Pedro ni Pablo, eran personas que iban visitando, iban sobre todo viajando por diferentes lugares, ¿no? Este es un manuscrito que es muy interesante porque es precisamente pues, San Pablo escribiendo desde el siglo VIII, un manuscrito que hay en una abadía alemana, y es muy interesante porque es sede y escribse, ¿no? Es decir, cómo Pablo pues, está escribiendo pues, la carta a los romanos, ¿no? Es muy interesante este grabado porque representa mucho, sobre todo, pues, este estilo de pintura que se hacía en los libros, sobre todo en los libros de la Biblia, ¿no? Entonces es muy bonito porque está hecho sobre todo aquí con las palabras que está escribiendo, las primeras letras griegas, su carta y su libro a los romanos, y con esta cara sobre todo pues con el atuendo más romano que judío. Es curioso, ¿no? en esta obra, ¿no? Aquí he traído otro cuadro muy bonito que es de Robert Hubert, que es un pintor inglés, pero que se afiancó en Italia, estuvo casi 13 años viviendo entre Venecia, Roma, Florencia, y es también de una preciosidad este cuadro, porque nos va a narrar un poco lo que sería el incendio de Nerón en Roma, ¿no? Entonces es sobre todo de una preciosidad el cuadro, porque veis, fijaros lo que es todo este claro oscuro, luego cómo está la divinidad, todo lo que pone son mujeres con niños para dar un poco el dramatismo de lo que fue la ciudad de Roma, pero sobre todo a lo que le va a valer este autor, sobre todo Robert Hubert, de este plano, es separar lo divino de lo terrenal, como en la historia hay una especie de metahistoria, que es lo que este autor nos quiere retratar aquí, y como al final pues hay dos escalas como Dios o la divinidad, pues en los acontecimientos incluso más negativos, pues luego realmente de estas ruinas resurgiría, que lo que él quiere poner en relieve después,
pues toda esta especie de templos y de gritos y de llamas, pues una civilización nueva, ¿no? Esto es un poquitín otro Giromé, que también es un francés. Él estuvo también mucho por Italia, entonces es muy interesante este cuadro por dos motivos. Primero, por lo que eran las persecuciones, ¿no? Se llama Los cristianos orantes en la persecución. Luego es muy bonito porque aquí en este cuadro él va a recrear lo que sería el Palatino, ¿no? Que hoy día pues casi no se conserva nada de él. Entonces es muy bonito donde, sabéis que los césares cada uno vivía en una zona distinta, normalmente siempre estaban en el Palatino, es donde se cree que de la historia Rómulo y Remo, o los primeros reyes de Roma, fundaron la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues como era un poquitín la muerte de los cristianos, ¿no? Entre ellos oraban. Normalmente las persecuciones de los cristianos y la muerte de ellos en los teatros, pues solían ser o por la mediodía o por la tarde, ¿no? Hay un autor muy gracioso, el mismo Virgilio y otros van a comentar, sobre todo de la época, historiadores, que dice que ellos, alguno pues cuenta que se quedó una vez en la muerte de los cristianos, y dice, yo me fui porque me parecían tremendamente aburridas, ¿no? Dice, porque al final no había ningún tipo de lucha, ¿no? Entonces, claro, la gente cuando iba al circo romano lo que quería era ver luchar, animales contra los gladiadores, o los gladiadores entre ellos. Entonces, claro, los pobres cristianos poco tenían que luchar, llegaban las fieras y se los comían, o bien los crucificaban, como están aquí, y entonces para muchos de ellos normalmente lo hacían a mediodía, que era cuando se iban a comer, y quedaba muy poca gente en el anfiteatro, ¿no? Todo esto se ha ido sabiendo, sobre todo últimamente, pues, por los descubrimientos que ha habido, ¿no? A partir del 36, esto es lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles, ver un poquitín, pues al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado, le enviaron a Pedro y a Juan, ¿no? Para decir que en el 36, pues la más fuerte era todo lo que hemos dicho, la zona de Samaria, la iglesia de Samaria, ¿no? Luego en 9 se convierte en camino de Damasco, mientras que Pedro hace numerosos viajes misioneros, ¿no? No sabemos ni dónde iría ni dónde no iría, ¿no? Es verdad que no conocemos muy bien, pues, pero sí que sabemos que Pedro estaba viajando, ¿no? Sí que sabemos tres cosas, ¿no? O sea, en estos años sabemos tres cosas porque nos lo dicen los Hechos. Primero, que Pedro había bajado a Lidia, Eneas, Jesucristo te cura, levántate, que es la curación de Eneas. Luego Jope, que fue la discípula llamada Tabita, que también era rica, en fin, en limosnas, y que, bueno, pues también Pedro la va a resucitar, ¿no? Y luego, pues el famoso Cornelio, el centurión de la corte itálica, que dice los Hechos en el 10, pues como también esto le bautiza a San Pedro, ¿no? Va a predicar y le bautiza. Y aquí tenemos un cuadro preciosísimo de Francesco Trevisano del año 1709, un cuadro barroco, donde se va a narrar, digamos, precisamente este acontecimiento que hemos dicho de cómo San Pedro está también bautizando a este Cornelio, ¿no? Fijaros sobre este fondo, que digamos es muy del barroco, de colores pues pardos, marrones, esa oscuridad que también tiene que ver mucho con el bautismo, de la oscuridad a la luz, por eso esta penumbra donde está él antes del bautismo, y esta parte que está mucho más iluminada, donde va a caer el agua, digamos también como una manera de exaltar lo que significaba el bautismo y lo que supuso también que Pedro bautizara a los que venían del paganismo, ¿no? En contra sobre todo de los gentiles. Aquí os pongo un detalle para que veáis la maestría que tiene este autor del barroco, que son artistas que se conocen menos porque se consideran un poco de segundo, pero que son una maravilla. Fijaros solo las manos, que son una pincelada tremendamente suelta, que parece casi el impresionismo, igual que el cabello, y sin embargo luego el preciosismo que tiene incluso la propia armadura, ¿no? Está incluso reluciente casi como si fuera un espejo. Y luego pues la actitud orante y de humildad y de aceptación, digamos, nada menos que de un militar romano que se convierte de manos de Pedro, ¿no? Entonces, como también el arte nos ayuda a entender un poquitín pues toda esta época histórica, ¿no? A partir del 40,
porque aquí tenemos que ir viendo un poquitín todo lo que va sucediendo. 3 años, dicen, en Gálatas subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Y no había ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. Entonces sabemos que el año 40, por lo que nos cuenta la carta a los Gálatas, pues Pedro desde luego está en Jerusalén, ¿no? Porque vemos que Pablo pues va a ir, y en estos años es precisamente donde se cree que se funda la ciudad de la Comunidad Cristiana de Roma, ¿no? Este cuadro es muy bonito, también es un anónimo, que está en la Pinacoteca Vaticana, y es precioso porque fijaros también, es un cuadro barroco, las arrugas, el realismo, el naturalismo de Pedro y de Pablo, ¿no? Entonces, cómo los dos se van a dar un beso, ¿no? En el sentido del beso de la paz, ¿no? Entonces, esto va a ser un tema que el próximo día vamos a insistir mucho, porque siempre la tradición cristiana pues va a intentar unir mucho, ya veremos por qué también, ¿no? Pues a Pedro y a Pablo en ese afecto en contra de la tesis que pues, los va a poner siempre como enemigos, ¿no? Pedro, que va a representar a la iglesia judía judio-cristiana, y Pablo, que va a representar a los gentiles. Y bien es verdad que Pablo, pues a veces, y en los Hechos de los Apóstoles, pues tenemos que le tiene que leer un poco la cartilla a Pedro, pero sabe Pablo que la figura de Pedro, pues dentro de los apóstoles, pues es su importante, ¿no? Otra cosa muy interesante es la iconología, que siempre que veamos a los apóstoles juntos, si os dais cuenta, Pedro siempre va a ir a la izquierda y Pablo a la derecha. Eso va a ser un poco la colocación, digamos, en cualquier pintura. ¿Por qué? Porque si nosotros pusiéramos, luego vamos a acabar con un cuadro a Cristo en el medio, Pedro siempre iría a la derecha de Cristo y Pablo a la izquierda, ¿no? La iglesia, digamos, como cabeza a la derecha de Jesús, ¿no? Por eso en toda la iconografía, de los apóstoles, siempre Pedro irá a la izquierda, según los vemos, y Pablo a la derecha. A partir del 42, pues vemos todo el tema de Pedro, que los días de los ázimos, bueno, pues sabemos que están en Jerusalén, ¿no? Aquí tenemos un hecho que cuando comienza la persecución, donde va a morir Santiago, que lo hemos visto con Herodes y demás en el pasado día, y bueno, pues Pedro sabemos que es liberado milagrosamente por un ángel. Aquí os he traído un cuadro precioso del Guercino, que es una maravilla. Guercino no se llamaba así, en italiano Quercio significa bizco, entonces era un hombre bizco, y de ahí pues le pusieron Guercino, porque un poco por ese defecto, ¿no? Es un cuadro muy bonito porque nos narra un poco lo que nos dice en una visión el libro de los Hechos de los Apóstoles, con ese, digamos, realismo, pero sobre todo con esa maravilla del lenguaje pictórico que usa el Guercino, ¿no? Primero, en este cuadro es muy interesante porque el Guercino va a utilizar pues esta, digamos, contraposición de colores, ¿no? Este rojo tremendo aquí en la manga del ángel con esta túnica blanca. Luego, digamos, la elegancia que tiene el ángel, pues un poco con este pobre Pedro ya aquí, pues un harapiento, ¿no? Evidentemente está en una mazmorra, en una cárcel, pues cómo lo iba a representar, ¿no? Y luego pues la escena como el ángel está indicando hacia la luz que tiene que irse para escapar de la cárcel, ¿no? Y aquí el carcelero pues durmiendo para que no se dé cuenta de la huida de Pedro. Pero fijaros, esto tiene que ver mucho también, fijaros la postura del brazo, la anatomía de Pedro, los huesos. Pedro en esta época, claro, ya era mayor, ¿no? San Pedro pues se considera que murió con entre 60 y 70 años, ¿no? Entonces, esto luego veremos que también es importante, pero es una joya también de cuadro, ¿no? Bueno, esto todo hemos ido haciendo más en todos los lugares, pero no me voy a detener porque cogéis los Hechos de los Apóstoles y simplemente para indicaros pues todo el tema de dónde ha estado cada uno de ellos a lo largo de estos años, ¿no? Que pues prácticamente han ido las cartas que escribe Pablo, Pedro que está en Antioquía, todo lo que nos dice Pablo sobre Roma, sobre todo desde las cartas que... ¿Esto qué significa? Que la comunidad de Roma, digamos, es muy importante, ¿no? Este año va a ser fundamental también porque sabemos que es cuando Pablo lo van a enviar preso a la ciudad de Roma. Y dice la tradición que a los dos los van a encerrar en esta iglesita, ¿no? Que es, pues, es una
iglesia que está donde están los foros imperiales, que es la cárcel mamertina. Y entonces es una iglesia que casi nadie baja, pero es muy interesante bajar. Y esto es lo que se busca. Siempre está cerrada, creo que ahora ponen algún horario un poco más abierto. Entonces dice la tradición, porque verdaderamente era como un foso donde uno bajaba y ahí estaba en el estilo de las cárceles romanas o mazmorras romanas, cuando se preveía que no iba a ser para mucho tiempo. Entonces dicen que al bajar Pedro se dio con la cabeza en una piedra y entonces se quedó la marca de la cabeza de Pedro, dicen. Entonces en este altar, con esta cruz boca abajo, que significa la muerte de Pedro, pues es donde, pues aquí dentro estaría por donde él se dio con la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues es una iglesia muy interesante, porque sí que es verdad, lo que es cierto es que estuvieran los dos ahí metidos, pues es un poco improbable, ¿no? Que murieron los dos el mismo día, como se retiene, pues la tradición dice que sí, pero también sería un poco probable. Yo creo que la mayoría de los historiadores hoy parece que, sabéis que las persecuciones de Nerón empiezan en el 64, 68, 69, hubo dos grandes persecuciones que fueron las más violentas, el 64 y el 67, y parece que Pedro moriría en esa primera del 64 y Pablo también, pues se tiende a pensar que murió hacia el 67. En tal caso, en esta cárcel es donde estuvieron los dos y desde donde pues los llevaron a uno a crucificar y al otro a decapitarlo, ¿no? Ya que se conserva, digamos, ya desde la Edad Media, pues todo esto, ¿no? Esto es lo que tenemos que es, digamos, fuera de la Biblia. O sea, es la carta de los Corintios de San Clemente, que él dice así: pero dejando los ejemplos de los días de antaño, vengamos a los campeones que han vivido más cerca en nuestro tiempo. Pongamos delante los nobles ejemplos que pertenecen a nuestra generación. Por causa de celos y envidias, fueron perseguidos y acosados hasta la muerte las mayores y más íntegras columnas de la Iglesia. Miremos a los buenos apóstoles. Estaba Pedro, que por causa de unos celos injustos tuvo que sufrir no uno o dos, sino muchos trabajos y fatigas, y habiendo dado su testimonio, se fue a su lugar de gloria designado. Por razón de celos y contiendas, Pablo, con su ejemplo, se dio el premio de la resistencia paciente. Este es un testimonio también muy interesante, porque Clemente, digamos, hay una iglesia donde es la Basílica de San Clemente, que también merece la pena verla, que está muy cerquita de San Juan de Letrán, y uno va a Roma y tiene ocasión, porque incluso debajo de esta basílica se encuentra uno de los lugares únicos en el mundo donde se conserva la cripta donde tenía lugar el culto a la diosa Mitra, ¿no? Entonces, que era muy importante. Entonces, sobre ese antiguo templo de Mitra van al Papa Clemente. Entonces, fue de los primeros sucesores de Pedro, y es muy interesante ya cómo, pues a principios del siglo II que se escribe esta carta, pues él ya deja constancia que realmente Pedro y Pablo han muerto mártires, ¿no? Entonces es un testimonio también muy interesante. San Ignacio de Antioquía, que sabéis que es muy importante, ¿por qué? Porque él era discípulo de San Policarpo, que a su vez era discípulo del evangelista Juan, ¿no? Entonces, pues él igual, él nos va a dejar la carta a los romanos este testimonio. No os doy yo mandatos como Pedro y Pablo. Ellos fueron apóstoles, yo no soy más que un condenado a muerte. Ellos fueron libres, yo hasta el presente soy un esclavo. Mas si lograré sufrir el martirio, quedaré liberto de Jesucristo y resucitaré libre de él. Ahora es cuando aprendo encadenado como estoy a no tener deseo alguno. Entonces es muy interesante cómo también en esta carta, en el siglo II, San Ignacio de Antioquía va a hacer referencia a Pedro y Pablo también como libres, en el sentido que han sido muertos, ¿no? Y matados en la ciudad de Roma. Este es un icono muy bonito, también del siglo VIII, donde San Ignacio, como sabéis, pues va a ser echado a las fieras y va a ser muerto también por los leones. Tiene una carta muy bonita sobre su martirio. San Ireneo también sobre los herejes, en fin. Todo esto nos va a llegar a lo que vamos a ir ya muy rápido, porque ya se nos echaba encima, es la tumba de Pedro, que para mí es el mayor enigma que hoy día pues podemos, digamos, ver, ¿no?
Pedro, nosotros al menos por todos los testimonios que tenemos, damos por hecho que estuvo en Roma, ¿no? Y que fue martirizado, pues damos por buena pues, esa tradición, ¿no? Ya digo, el mundo protestante sobre todo, pues por cargarse un poco el primado de Pedro y digamos la primacía de Roma como cabeza de la Iglesia, pues ellos niegan, dice que todo esto que hemos visto, pues son simplemente creaciones literarias, pero que realmente ninguna prueba pues que realmente Pedro estuvo en Roma, ¿no? Entonces, por eso os decía que esto es las fuentes literarias que nosotros tenemos hasta donde podemos llegar, ¿no? Porque no tenemos más de esta presencia de Pedro en Roma, ¿no? Pero sí que tenemos para mí una de las grandes cosas que es esto que es la Basílica Vaticana y la tumba de Pedro, que vamos a intentar un poco hoy hincarle el diente, ¿no? Esto lo conocéis casi todos, aunque solo sea de imágenes. Pero bueno, pues uno entra al Vaticano, está pues, el famoso baldaquino de Bernini. Este llamamos el altar de la confesión, que desde el siglo III ya veremos, pues recibía ese tipo de nombre, un altar que está 2 pisos más para abajo. Se llama de la confesión precisamente porque mártir significa testimonio, el que confiesa la fe, ¿no? Que es testigo de la fe. Entonces, porque Pedro fue confesor de esta fe, pues este altar, que es el altar que solo usa el Papa, ahora pues por alguna concesión del Papa, también por enfermedad o lo que sea, se lo puede dejar que celebren algún otro, pero bueno, es el altar del Papa, pues debajo es donde se cree que está, o casi todo el mundo mira, que hay aquí un cofrecito que se cree que está la tumba de San Pedro, ¿no? Esto es lo que se ve, ¿no? He traído esta foto, ¿por qué? Porque fijaros lo que se ve aquí, que es este cofre, la gente cree que son los huesos de Pedro, pero en verdad aquí no hay nada. Aquí lo único que hay es el palio que van a poner a los arzobispos el día de Reyes, el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Cada 29 de junio el Papa, a los que ha nombrado arzobispos, les impone el palio, que es lo que llevan así blanco, digamos como signo de autoridad. Eso lo hacen unas monjas que viven en el Trastevere, que cuidan, digamos, ovejas vírgenes, y de esa lana de la oveja virgen, pues como entrega también del pastor por las ovejas, pues y de la virginidad también de los arzobispos, pues les va a imponer el Papa este palio. En este cofrecito, que mucha gente cree que donde están los huesos de Pedro, ahí no hay nada, lo único que hay es pues estos, digamos, elementos litúrgicos que el Papa le va a dar junto con el anillo a los arzobispos, ¿vale? Vamos a ir a lo que es el Vaticano. Fijaros, aquí hay una recreación muy bonita de lo que era el Vaticano en tiempos de Nerón, ¿no? Sabemos que había el circo de Nerón, que ya había hecho Domiciano, ¿no? Era anterior a Nerón, pero Nerón lo que va a hacer es engrandarlo un poco y hacer sobre todo esta parte y esta última fila de, digamos, de gradas, ¿no? Entonces, esto es la Cole Vaticana. Aquí está el teatro, el circo, perdón, de Nerón, y es donde tradicionalmente, pues aparte de los juegos, sí que es verdad que murieron cristianos. Es donde tradicionalmente murió San Pedro. Sabéis que Pedro va a morir crucificado boca abajo porque él no quiere morir como Jesucristo hacia arriba, ¿no? Y Pablo va a morir decapitado. Es una iglesia muy bonita en Roma, a las afueras, que ahora lo tienen un grupo de la iglesia, que es donde decapitan a San Pablo, ¿no? Entonces dice la tradición que dio 3 botes y de los 3 botes de la cabeza han emanado 3 fuentes que existen, ¿no? Entonces uno va allí y lo puede ver también. Lo veremos el próximo día. Entonces, este es el circo de Nerón. Esto sería la colina vaticana. Esto es tal cual como estaba en el siglo, vamos a decir primero, en el año 64, cuando muere Pedro, ¿no? Entonces Pedro va a morir en este circo. Toda esta colina, porque los romanos sabemos que siempre enterraban a las afueras de la ciudad. Y para no trasladar mucho los cadáveres, al lado de los circos, pues solía haber un lugar de enterramiento, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Este obelisco que veis aquí es el obelisco que tenemos en la plaza de San Pedro. Entonces, es muy interesante el obelisco porque, fijaros, es el único elemento histórico que tenemos, si realmente creemos que Pedro muere aquí, que es el testigo de la muerte de San Pedro, porque San Pedro va a morir mirando al obelisco, ¿no?
Este es el único que tenemos incluso, que eso también sería largo de explicar, porque siempre estuvo en este lugar desde siempre, y fue un papa franciscano, Sixto V, el que lo va a trasladar a donde está ahora. Hay un libro muy interesante sobre este obelisco, porque claro, ningún papa se atrevía a cambiarlo, porque claro, era la única reliquia que quedaba. Queda donde está una de las entradas de los jardines vaticanos. Entonces, claro, esa mole, trasladarla hasta el centro de la plaza, pues era con un riesgo tremendo de que se rompiera. Y entonces, pero el Papa Sixto V incluso hizo una bula, ¿no?, donde bajo excomunión ese día de que alguien hablara, pues con un sistema de poleas, de campanas, entonces pues tenía que haber un silencio sepulcral para que se pudiera trasladar y levantar donde lo tenemos ahora. Por eso es muy interesante ese obelisco que está en la plaza de San Pedro. Pero bueno, esto era la cola vaticana. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros, aquí tenemos la planta del Vaticano antiguo, ¿no? Una de las cosas que más llaman la atención, es decir, si Pedro o alguien al menos importante no hubiera sido enterrado en esta colina, ¿por qué entonces Constantino va a hacer todo el esfuerzo de justo aquí hacer la primera basílica del Vaticano y sobre esta de Constantino levantar la otra que tenemos en la actualidad? Es una de las grandes preguntas que hoy día incluso los arqueólogos más un poco, digamos, menos convencidos de que eso fuera la tumba de Pedro, lo que tenemos ahí, pues les hace dudar mucho, ¿no? Porque ¿qué hubiera hecho Constantino? Ciertamente, a mitad del siglo II después de Cristo, este circo ya no va a utilizarse más. De tal manera, cuando en el siglo IV llega Constantino, este circo ya ya casi de un siglo y medio estaba sin utilizarse, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, si realmente este es el circo, pues, ¿por qué no hizo aquí Constantino la Basílica Vaticana? Y sin embargo, la va a construir aquí, que tiene que excavar toda esta roca, y realmente tanto los cimientos pues se vinieron abajo, que el Papa luego tuvo que hacer el actual Vaticano, porque la Basílica de Constantino se venía abajo, precisamente por la orografía que tiene este lugar, ¿no? Entonces, hoy dice, claro, algo tenía que haber aquí interesante para que Constantino realmente levantara aquí el Vaticano. Si este es el obelisco, digamos, estos son los jardines vaticanos, y aquí es donde estaría más o menos hoy día, ahora lo veremos, el altar del Papa, ¿no? Lo que sí que con las excavaciones que veremos ahora, aquí mirad, justo, ¿veis? Para que veáis en este plano, esta es la actual Basílica Vaticana, este es el circo romano. Pues ¿cómo es posible que Constantino, en vez de aquí, que era totalmente plano, hiciera aquí la cabeza del altar, de la basílica? Lo cual es una cosa realmente extraña. Muchos arqueólogos dicen, pues aquí tenía que haber algo, como vemos que lo hay, ¿no? Entonces, aquí es donde estaba el obelisco, y aquí es donde lo han puesto a partir ya del siglo XVI, ¿no?, donde lo encontramos ahora. Aquí, por ejemplo, hay una visita muy interesante, yo la he hecho varias veces, que es a esto que vamos a ver ahora, la necrópolis de Nerón, donde es verdad que hay que pedirlo con mucho tiempo, porque solo se baja en grupos de 10, y entonces es verdad que te permiten ver lo que vamos a ver ahora con diapositivas, incluso donde se intuye o donde sabemos que estaba la tumba de San Pedro, ¿no? Entonces se puede ver, porque hay visitas guiadas. Ya digo, son muy pocas personas y hay que escribir con mucha antelación y tener suerte que te cojan en el grupo, pero bueno, yo he ido varias veces y es una visita de lo más interesante que tiene Roma. Digo esto porque aquí justo donde se entra a las excavaciones es donde estaba el obelisco. Aquí está la puerta precisamente de entrar a este lugar, ¿no? Esta es, digamos, la Basílica de Constantino, ¿no? Siempre para que tengamos referencia, porque en tiempo de Constantino seguía el obelisco, ¿veis? ¿Dónde construye él precisamente la basílica? Que sería en toda la colina vaticana, porque hemos visto que era pura roca y que era pura montaña. Este es un gran, ahora lo veremos también, una recreación de inteligencia artificial, un gran patio. Aquí se pasaba a la basílica, y aquí justo estaba la tumba de
el altar de lo que se considera la tumba de, ¿veis el baldaquino? La tumba de Pedro. Siguiendo más adelante, esta es una recreación de lo que era la basílica, a ver, ¿qué me ha pasado una? Esto, la basílica de Constantino, ¿no? Aquí sería el mausoleo de Severiano del siglo III, aquí sigue estando el famoso obelisco, y aquí es donde está, digamos, todo lo que era la basílica de Constantino. Aquí hay una fuente con una ánfora, aquí entrabas, igual que la primera basílica que hubo en la historia de la cristiandad, con sus 5 naves, la principal, el doble de las laterales, y aquí estaba, digamos, un círculo, un cuadrado, perdón, que era totalmente de mármol y pórfido, ¿no? Entonces era muy interesante. Este cubo todavía existe. Este cubo es justo, si donde hemos visto y si habéis bajado a la tumba de los papas, es esa pared cuadrada donde podemos verlo en el centro, es justo este cubo que hace Constantino. Lo que sería hoy el cementerio de los papas, donde están enterrados la cripta de los papas, sería lo que correspondería a la basílica de Constantino, ¿no? Entonces, una recreación de cómo sería la basílica de Constantino, la primera que se hace. ¿Veis? Esto era, pues, donde estaba. Es muy curioso, por lo que os he dicho, esto eran todos los mausoleos. Esto se puede ver hoy día. Cuando uno baja las excavaciones, esto que os digo yo del Escavi, pues esto todavía sigue existiendo tal cual. Ciertamente que está todo enterrado, porque aquí fijaros que lo que hace el Papa Julio II y luego Clemente VIII es recubrir hacia arriba el tercer piso encima de este nivel es donde tenemos la actual Basílica Vaticana, ¿no? Entonces todo esto es lo que tenemos enterrado, todo esto está enterrado bajo tierra, ¿no? Entonces esto sigue existiendo tal cual. Cuando uno baja, tú te das cuenta de todos estos panteones que hay aquí, ¿no? Esto es una recreación de lo que sería el interior. Esto es lo que os he dicho, que es donde hace Constantino una especie de murito, que ahora veremos lo que era, que corresponde a esto. ¿Veis? Esto que os he dicho yo, lo de abajo, correspondería a este muro que hace Constantino, a este muro de aquí, donde iban a rezar, digamos, las personas que llegaban sobre todo a Roma, ¿vale? Esto vamos a seguir. Esto es un plano para ver un poquitín a los 3 niveles donde tenemos ahora, ¿no? Fijaros, el baldaquino de Bernini, el altar de la confesión, que es el altar del Papa, este es el altar de Constantino, el cubo de Constantino, y aquí estaría la tumba de Pedro. Esto sería toda la necrópolis que podemos visitar en el actual, digamos, Vaticano, ¿no? Esto es cómo se encuentra la actual necrópolis por abajo. Esta es otra de las capillas de la necrópolis. Y esto es muy interesante, ¿no? Para nosotros esto quizás sea lo más interesante de la necrópolis vaticana. ¿Por qué? Porque fijaros, en el año 49, cuando el Papa Pío XII llevaba prácticamente ni 5 meses de pontífice antes de la Segunda Guerra Mundial, pues resulta que hay un pequeño derrumbamiento en esto que es la cripta de los papas. Entonces ellos se dan cuenta que aparece debajo de ese derrumbamiento pues una especie de ménsula, como algo que se fuera un templo, y entonces se dan cuenta de que hay abajo hay llaves. El Papa Pío XII, que era un hombre muy amante de la historia, sobre todo de la tumba de Pedro, que había en el Vaticano, y él había leído la vida de los papas y se hablaba de esta necrópolis vaticana que nadie encontró, pues él dijo, bueno, pues de una manera muy secreta manda que pues hagan excavaciones, ¿no? Durante 10 años se hicieron las excavaciones gracias a este, digamos, desplomamiento que hubo, y se encuentran nada menos que con esa ciudad, digamos, ese cementerio por debajo de tierra, ¿no? Entonces, claro, para el Papa Pío XII dijo, pues vamos a ver si logramos coger la tumba de Pedro, ¿no? Es verdad que en estos duró 10 años. Él dijo, bueno, pues hemos encontrado una tumba, ahora veremos por qué es muy, muy importante esta piedra que vamos a traer aquí. Bueno, parece que sí, que es importante, pero claro, ¿qué pasó? Que al frente de todo esto puso un sacerdote y un obispo, pues bueno, que era el cardenal Katz, que claro, no era arqueólogo, ni era profesional. Entonces
Entonces pasó por alto muchas cosas, ¿no? Va a llegar el Papa Pablo VI después, que es quien realmente va a encargar a una gran arqueóloga pues todo este tema de la... Entonces, ella es la que realmente va a descubrir pues una caja que contiene unos huesos, ¿no? Entonces, esa caja que contenía esos huesos estaba metido aquí, en este cubículo, ¿no? Entonces, se dan cuenta de una cosa. Este monseñor al principio pasó por alto, mandó quitar esa caja y resulta que nunca lo analizaron. Luego fue con el Papa Pablo VI quien se dan cuenta de una cosa, que en esta pared, como veis, está llena de grafitis. Entonces esta arqueóloga resulta que encuentra esto, y fijaros lo que pone en griego, Petros Eni, que significa Pedro está aquí, ¿no? Entonces esto fue un hallazgo realmente muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos daba realmente que, se crea o no, pues estaba el nombre de San Pedro. Y en un muro que sabemos, que ahora veremos, el triunfo de Gallo, lo que hace es que van a levantar en esa necrópolis un gran muro de color rojo, que curiosamente pues también se encuentra en este muro, ¿no? Esos huesos que aparecen en ese nicho, que es el que estaba, digamos, más o menos en el cubo que hace Constantino, pues se sabe que es de un varón, se sabe que de unos 60, 70 años, que ha muerto con esa edad, que no tiene pies, le faltan los pies, y que pues parece ser que es un judío, ¿no? Por el estudio que se ha hecho de los huesos, ¿no? Entonces, claro, todos estos indicios nos llevan a pensar que realmente es la tumba de Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque uno que moría crucificado con los pies para abajo, pues, ¿qué hacían? Pues ahí no se andaban con contemplaciones, le cortaban los pies. Entonces, es muy probable, de luego, que quien está ahí enterrado murió crucificado boca abajo, porque ya el hecho de que solo le falten los dos pies es porque se los han cortado por la crucifixión, ¿no? Una vez que uno moría, eso sí que los romanos lo hacían, agarraban y cortaban los pies y los sacaban, ¿no? Entonces, en esto realmente los pies no existen, ¿no? Lo cual ya nos dice algo. Luego el graffiti es muy interesante, ¿por qué? Porque muchos peregrinos sabemos que desde el año 250 se va a establecer la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, fijaros, en la ciudad de Roma, ¿ya? En una época donde todavía había incluso persecuciones, ¿no? Entonces nos hablan de algo que lo que voy a poner yo ahora, que es el triunfo de Gallo. ¿Qué es esto? ¿No? El triunfo de Gallo, ¿por qué se llama el triunfo de Gallo? Porque Gallo es un sacerdote que está encargado de la comunidad de Roma, pertenecía al presbiterio de Roma. Sabemos por Eusebio de Cesarea, que es el gran historiador de la Iglesia, que escribe un libro del siglo IV, dice que hay un presbítero que se llama Gallo, que ha transmitido una carta y una tradición en la que a los herejes les dice: venid a Roma y encontraréis el trofeo más grande que podéis encontrar en la colina vaticana, que es el triunfo de los mártires Pedro y Pablo. Entonces de ahí se llama el trofeo de Gallo, precisamente por eso, ¿no? Por el trofeo que significa para la Iglesia que estaban enterrados los apóstoles, ¿no? Esto ya sabemos que en el siglo III existía y que los peregrinos pues llegaban hasta aquí, ¿no? Se asomaban a la tumba que había aquí y en esta pared, pues como hoy dejamos, yo qué sé, en muchos sitios pasan los santos y te dejan ahí una cuartilla con bolígrafos para uno meter las intenciones, ¿no? Entonces mucha gente escribía en las paredes, ¿no? Entonces tenemos esos grafitis que son muy interesantes, donde aparece este famoso grafiti, ¿no? Esto es lo que, encima de esto, curiosamente, Constantino va a hacer su basílica. Por eso es muy interesante. ¿Cómo es posible que, si realmente esto no hubiera existido, ¿por qué hace Constantino aquí? Porque se tiene certeza de que ahí realmente está el cuerpo de San Pedro, ¿no? Porque si no hubiera sido imposible que hubieran hecho una basílica rompiendo pues toda esa montaña, ¿no? Si nosotros, esto por ejemplo, si uno va a esto que os digo yo, las excavaciones del Vaticano, pues esta pared la ves.
Uno puede ver la pared roja porque hay trozos todavía de esa pared dentro del cubo. Han hecho una especie de excavación, han hecho una capillita que uno puede entrar y en esa capillita han puesto una lucecita donde están los restos de esto que os digo yo, ¿no? ¿Veis? Este es donde se encuentra esta pieza, en este muro, en este lado. La gente llegaba hasta aquí, veneraba al apóstol y se iba, ¿no? Junto con esto se han encontrado en otras tumbas otra cosa muy curiosa, y es que hay inscripciones que ponen cerca de Pedro, ¿no? Eso es muy curioso. ¿Por qué? Porque los cristianos que hicieron, dice por tradición que, sabiendo que estaba ahí enterrado San Pedro, muchos cristianos luego quisieron enterrarse al lado del apóstol. Entonces, ¿qué pasa? Hay tumbas que se han descubierto al lado, algunas con una inscripción que ponen cerca de Pedro, ¿no? Lo cual también nos indica que al menos pues algo habría ahí, o al menos se tenía la conciencia de que ahí estaba enterrado San Pedro, ¿no? Es muy curioso esta necrópolis porque es una necrópolis. Es uno de los pocos cementerios que es cementerio pagano, porque las catacumbas, como hemos dicho, son cementerios cristianos, solo hay cristianos. En este no. Este es un cementerio pagano que existía en tiempos de Nerón, donde a la gente que la mataban ahí, pues los enterraban en la colina vaticana. Entonces esto es muy interesante también por esta razón, de todo tipo de... Y esto es la cajita donde se encuentran, ¿os acordáis ese hueco donde os he dicho que estaba la inscripción? Esto es lo que encuentran ahí, que es estos huesos de este hombre y demás. Papa Pablo VI, ¿qué hace? Papa Pablo VI va a coger 9 huesos de aquí, los va a meter en un cofre y los va a llevar a la capilla privada del Papa, ¿no? Entonces, solo se ha visto una vez en la historia, que fue en el 13, cuando el Papa Francisco, no sé si os acordáis, pues sacó en el jubileo ese de la fe, y ahora vamos a poner una foto de él, y la mostró al público esos 9 huesos, esa cajita que tiene en su capilla privada del Papa, ¿no? Entonces es muy interesante porque en un principio, que os digo yo, el cardenal Cas, pues no prestó atención a esta caja, la dejó por ahí sin analizar, ¿no? Pero esta arqueóloga, Margherita Berchino, dijo, no, esto es muy importante, porque como es posible que de aquí ya descifra esa de Petrus Eni, dice, pues vamos a analizar lo que había dentro. Y luego es una cosa muy curiosa, ¿por qué? Porque en la tumba donde se cree que en un primer lugar enterraron a Pedro por la disposición y donde se encuentra un poco también otra lápida, pues está vacía. La abren y ahí no hay ningún hueso. Pero es muy curioso el qué, que dentro de esta caja los huesos contienen tierra de esa tumba que está vacía. Por lo tanto, lo que nos hace pensar es que esos huesos estuvieron en esa tumba, porque lo que falta de esa tierra, en la tierra de esa tumba vacía, están en esos huesos. Y luego es curioso que también han hecho un análisis de los huesos y se encuentran trocitos de lino rojo y de hilo de oro, lo cual nos quiere decir que esos huesos estuvieron tapados con un lino rojo y con un paño que tenía hilo de oro. El próximo día hablaremos, porque ya no estamos hablando mucho, cómo los huesos parece ser que fueron trasladados y luego los volvieron a traer, ¿no? Entonces, ya en un segundo momento los meten, digamos, en ese cubo de Constantino. Esto es para que veáis un poco la recreación, lo que hemos visto de la tumba de la Basílica de Constantino. Esto es el triunfo de Gallo, donde se encuentra el arca con esos huesos. Aquí Constantino va a hacer un altar, sobre este altar San Gregorio Magno hará otro altar, luego otro altar va a hacer otro papa y luego ya el último, que va a ser Julio II, que es el actual. Pero lo interesante es que debajo del baldaquino siempre se ha mantenido precisamente el altar en esta línea, lo cual nos hace pensar realmente algo. ¿Veis? Aquí si lo ponemos, el baldaquino, el Constantino y la tumba de Pedro, siempre en la misma línea, ¿no? Bien, esto es lo que yo os decía, ¿veis? Esta cajita es la que tiene el Papa en su capilla privada. Entonces, el Papa Pablo VI va a coger 9 huesos de ese arcón
y él dice que realmente estamos ante los huesos de San Pedro, ¿no? Entonces, bueno, pues el Papa lo mostró como, digamos, esa reliquia que nunca se hizo pública, ni tan siquiera se sabía. En el año 2013 se desveló pues, que en ese cofre se contienen 9 huesos de ese halcón que creemos que es San Pedro. Para terminar, me gustaría simplemente con este mosaico, que es una joya, que es en la Basílica de Santa Práxedes. Es el mosaico quizá, bueno, el más antiguo que tenemos, como esto es una clase de arte, que tenemos por primera vez, aparece los 4 evangelistas, ¿no? Los símbolos de los 4 evangelistas. Entonces es la primera vez que en el arte aparece, digamos, estos 4 evangelistas. La cruz dorada, con toda la riqueza de tipo bizantino, pero luego este cuadro que es muy interesante, es un mosaico del siglo IV, entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque aparece Cristo como medio, que le está dando a Pedro, que está aquí, y a Pablo, con la corona de mártires, ¿no? La ley nueva y la ley antigua, ¿no? Cristo que bendice a Pedro, que sería un poco la iglesia de los judíos, y Cristo que bendice a Pablo y le da la ley nueva de los gentiles, ¿no? Entonces es muy interesante porque está la sinagoga y el templo, ¿no? Y aquí 2 personajes que la tradición dice que son, pues, Santa Práxedes, que era la titular, y luego Santa Prudencia, que era su hermana. Era una familia que se dedicaba con el padre a recoger, toda su obra tenía 11 hijos, entonces se dedicaban a recoger los cadáveres de los cristianos muertos. Cuando nadie se hacía cargo de ella, y su labor era ellas 2 de recoger. Pero hoy día se dice que no representan estas 2 santas, sino que representan la sinagoga y la iglesia. De tal manera que todo lo que hemos visto es esa comunión y esa unión que realmente tiene que tener la iglesia, que está aquí representada arriba entre Pablo y Pedro, la sinagoga y la iglesia, ¿no? Aquí veis uno de los detalles que son una joya. ¿Y esto cómo se vive hoy? Pues a mí me parecía este abrazo que fue histórico también entre 2 papas, ¿no? Como esto que representa a Pedro y representa a Pablo, la unidad de la iglesia, de lo que más allá de lo arqueológico, más allá de los temas más históricos o artísticos, por lo que representa la figura de Pedro y la figura de Pablo, que es lo que dice el Papa Francisco, que en definitiva en la iglesia todo el mundo cabe, sea de una manera, sea de otra, sea de una determinada, digamos, tendencia eclesiástica u otra, pero lo bonito de Pedro y Pablo es que realmente en esa iglesia cabemos todos. Bueno, pues yo creo que en este abrazo, que fue histórico también, pues está muy bien. Y bueno, con esto terminamos. El próximo día pues hacemos un poco ya más artístico, porque teniendo esto como modelo, hablaremos un poquitín, es más sencillo, de la tumba de Pablo, pero bueno, esto es lo que podemos decir de lo histórico y de lo arqueológico. Unos pueden creer que es Pedro, otros que no. Nosotros yo creo que es verdad que con todas las evidencias, sobre todo que tenemos arqueológicas, los estudios que ha habido, desde luego, pues sí que hay razones más que suficientes para pensar pues que la tumba de Pedro realmente siempre ha estado y está donde tenemos hoy el Vaticano. Así que bueno, pues nada, el próximo día lo volvemos a ver y continuamos. Gracias. Ya estoy.